Isaías capítulo 3. Al estudiar este capítulo entendemos por qué Isaías concluyó en el anterior con aquella afirmación que decía que no debemos confiar en los hombres. A este capítulo se le podría colocar el título de 4 juicios, porque el profeta manifiesta aquí, número 1, juicio a los padres de familia, número 2, juicio a los líderes del pueblo, número 3, juicio a los jóvenes y número 4, juicio a las mujeres. En los versículos del 1 al 3, el profeta dice que todo lo que Israel había puesto por encima de Dios le sería quitado. En todo lo que ellos pusieron su confianza y orgullo desaparecería. Entrarían en una etapa de escasez e inseguridad por causa de haber abandonado al Señor y su palabra. El profeta les dice que vendrá un tiempo donde el pan y el agua escasearán. Habrá una escasez de liderazgo en lo político y en lo militar, escasez de hombres justos y sabios e inclusive escasez de adivinos y hechiceros. En los versos 4 y 5 les dice también que en lugar de gobernantes prudentes y experimentados, serán gobernados por jóvenes inexpertos e inmaduros, caprichosos e irresponsables, y por consecuencia habrá en la nación desorden y violencia. Se perderá el respeto entre vecinos y los jóvenes no respetarán a los mayores, y los delincuentes mirarán con desagrado a la gente honorable. En los versos 6 y 7, al encontrarse en esas circunstancias tan terribles, los hombres prudentes se negarán a desempeñar funciones de responsabilidad. Los llamarán para entregarles autoridad, pero ellos responderán: no puedo ayudarlos si yo mismo estoy en ruinas. En los versos 8 y 9, en estos versículos, el profeta resume el motivo de la degradación nacional. Sus habitantes habían provocado a Dios de palabra y de obra, y trajeron sobre sí mismos la ruina al darle la espalda al Señor. Se enorgullecieron de todo menos de Dios. La gloria de su patria eran sus riquezas y sus logros. Su brillo no estaba en su Dios. Se volvieron insensibles a las cosas eternas, pero se entregaban sin disimulo al pecado. Su corazón se había endurecido y exhibían su pecado con orgullo. No tenían vergüenza de su maldad y estaban muy lejos de querer arrepentirse. En los versos 10 y 11 nos habla de la retribución divina para los justos e injustos. El profeta les dice a los justos que les va a ir bien, que a pesar de que las sustancias eran desfavorables, el Señor se encargaría que ellos disfrutasen de la recompensa que lleva el querer agradar a Dios, y que en cambio los malvados recibirían su merecido, que no quedarían sin su justo castigo. En el verso 12, nuevamente se dirige a los líderes del pueblo y los llama engañadores, y les dice que llevan o están llevando la nación por el camino equivocado. El profeta les dice que son caprichosos y solo piensan en las mujeres, o que son gobernados por ellas, o quizás lo que quiere dar a entender es que solo les importan seguir sus placeres. Estaban extraviados y estaban extraviando a toda la nación. En los versos del 13 al 15, el Señor ocupa su lugar en el tribunal. El profeta tal vez lo ve sentado como juez, presentando su caso contra su pueblo. Y Dios mismo pronuncia juicio sobre los líderes y gobernantes de la nación. Les reclama la destrucción que han traído y los reprueba al llamarlos ladrones de los pobres, y de cómo se han dedicado a humillar a los pobres cuando su función es hacer todo lo contrario. El hecho de que el profeta haya visto al Señor en el lugar de juez indica que ya está determinado un juicio y un castigo para los culpables. Dios no va a dejar sin castigo a esos líderes infames. Del verso 16 al 26, en estos versículos, el turno del juicio es para las mujeres.
Son palabras muy duras y fuertes. El profeta dice que las mujeres de ese momento eran altivas y orgullosas, y además eran coquetas y lujuriosas. Y por eso todo aquello que ellas usaban para embellecerse, como adornos, diademas, collares, brazaletes, pulseras, perfumes, joyas, vestidos lujosos, mantos y bolsos, y todo lo que se le parezca, todo eso iba a escasear, y la vergüenza reemplazaría su belleza. En lugar de oler a dulce, apestarán, y no tendrán cómo cuidar su cabello, ni cómo vestirse lujosamente. Y los hombres a los cuales ellas buscaban morirían en batalla, y tendrían que llorar y lamentarse desoladas. Esta es la figura exacta bajo la cual fue representada Judea en las medallas acuñadas por los romanos después de su destrucción por Tito. La medalla tenía una imagen que era una mujer sentada bajo una palmera con expresión de tristeza y que rezaba una inscripción que decía Judea capta, que significa Judá cautiva. 6 puntos importantes hemos visto en este capítulo. Número 1, hombres inexpertos toman puestos de gobierno. Número 2, hay ausencia de liderazgo. Número 3, el pueblo abandonó los principios espirituales. Número 4, explotación de los más necesitados. Número 5, pérdida de influencia y respeto hacia las mujeres. Número 6, desolación y tragedia. Qué terrible saber que Dios hará juicio sobre todas nuestras maldades y que Él lleva la cuenta exacta. Pero hay una buena noticia, amados amigos. Cristo se entregó por todas nuestras maldades. Él pagó nuestra deuda. No merecíamos que alguien viniese a cancelar esa deuda, pero Él quiso hacerlo. Y a través de su sacrificio en la cruz podemos recibir el perdón y la vida eterna. Busquemos el arrepentimiento. Busquemos a Jesús y Él nos traerá el favor de Dios. Dios les bendiga.